Sí, ahí sí. ¿Sí? Ya está. Entonces, espero que estén bien. Ya vieron su prueba, son 10 preguntas solamente. Vamos a empezar a las 9. Está construida con 2 minutos, así que tienen mucho más tiempo y tienen más flexibilidad, ¿ya? Malo que se demoran tanto. Bien. Vamos entonces a iniciar la clase. Hoy día tenemos clase de formación de la cara y cuello. Y voy a compartir pantalla. Bien, lo primero que podemos decir aquí, chiquillo, el hecho de que esté este visor y con ustedes les molesta, por favor. ¿Qué cosa, profe? Aquí aparecen, ¿verdad? Ustedes al lado les molesta, ¿no? Ah, a mí no. Ya. Para grabar sobre todo, ¿ya? Eso es lo que me importa. Bien, entonces vamos hablando. Lo primero que vamos a decir es la formación de... que esta está supeditada principalmente entre la 6ª y la 8ª semana, en el periodo prefetal, ¿no es cierto? Durante el desarrollo embrionario. Vamos a ver específicamente, durante este periodo, la formación de la cara, de la cavidad oral y de la faringe, algunos aspectos generales. ¿Qué vamos a ver en este periodo prefetal? Que también la gente, o algunos textos lo denominan metamórfico por esta transformación, ¿verdad? Porque va adquiriendo las características de la especie. Vamos a ver más o menos 4 puntos fundamentales. Este periodo, como dice aquí, se extiende desde el 33º día al 56º día. Externamente, lo primero que vamos a ver es la formación de la cara, con la cavidad oral, algunos elementos, ¿verdad? Hay otras estructuras que son glandulares, que la vamos a ver el segundo semestre. Formación del cuello, formación de las extremidades, que va a ser la próxima clase, y la diferenciación de los órganos internos, que la vamos a ver completamente en el segundo semestre. Por lo tanto, hoy día vemos solamente el primer segmento. Como ya habíamos visto, ¿verdad?, de que la cara se forma a partir de 5 procesos, y que están limitados por esta cavidad que se llama el estomodeo, ¿ya?, que es la boca primitiva. Estos 5 procesos son el proceso frontonasal, que queda inmediatamente rostral o caudal, superior al estomodeo, 2 procesos maxilares, uno a cada lado, y 2 procesos mandibulares, como lo vemos aquí. Ya. Otra cosa que podemos observar, ¿verdad?, es la presencia de la placoda nasal. Vean ustedes que es un engrosamiento ectodérmico, ¿ya?, que se aprecia principalmente en la región lateral y caudal del proceso frontonasal. Ahora, vemos que los derivados principalmente de la cara, como lo vemos aquí, se llama ectomesénquima, porque forma el tejido principalmente
el tejido mesenquimático de la cara, y muchas de las células vienen principalmente del ectoderma. El tejido conectivo y los huesos provienen en su mayor parte de la cresta neural. El músculo, todo el músculo estriado, todos los músculos estriados de la economía, a pesar de una clase que hablaba del mesoderma lateral, proviene principalmente de los somitos, ¿ya? Y las células, como están altamente irrigadas, ¿sí? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Cierren sus micrófonos, por favor. Las células endoteliales y el músculo liso provienen obviamente del mesoderma lateral. Entonces, siempre vamos a entender, ¿verdad?, que la cara, y sobre todo la cara y el cuello, la mayor cantidad de la población celular proviene de la cresta neural. Eso es importante que lo vayamos recordando. Aquí vemos principalmente la parte rostral, vemos el tubo neural y vemos que hay expresiones, ¿verdad?, de células de la cresta neural, principalmente en el entorno de la cara y del cuello. Todas las estructuras del tejido conectivo, que son del mesenquio, como por ejemplo la columna vertebral, la meninge, principalmente la dura madre, ¿verdad?, bien, tienen origen mesodérmico. Pero en cambio, ¿verdad?, los huesos de la cara y el tejido conectivo de la cara tiene un origen de la cresta neural. ¿Cómo se forma la cara? Ahora vamos a ir hablando de cosas un poquito más profundas que la vez anterior, que hablamos del periodo prefetal en términos generales. A este nivel tenemos las placodas, ¿ya? Una placoda y otra placoda nasal. Esta placoda nasal se profundizan y forman inicialmente algo que se llama la fosita nasal, ¿ya? La fosita nasal permite, básicamente, al ingresar, que se formen estas dos estructuras, ¿verdad? Hay una proliferación activa, una activa mitosis del tejido mesenquimático que rodea principalmente a la fosita nasal, ¿ya?, formando esta estructura que es un rodete, ¿ya?, que como ustedes lo pueden ver, está inicialmente compartimentalizado en dos segmentos. Uno que corresponde al proceso nasal medial, 1 y 2 a ambos lados, y el otro que es el proceso nasal lateral, el izquierdo y el derecho, ¿ya?, o viceversa, como ustedes quieran ver. Entonces se produce, ¿verdad?, un crecimiento expansivo del tejido mesenquimático en el entorno principalmente de la fosita nasal. Aquí vemos también otros procesos, como el proceso maxilar y el proceso mandibular, que son impares, ¿ya?, uno a cada lado. El primero en aproximarse, ¿verdad?, juntamente, ¿verdad?, cuando están formando los procesos nasales, prolifera también ambos procesos mandibulares y se acercan a la porción medial para fusionarse posteriormente y formar el labio inferior. ¿Qué ocurre aquí? Aquí ocurre que el tubo neural crece y se forma una incurvación. Acuérdense que el embrión toma forma ictioforme en el periodo somítico, ¿no es cierto?, como una forma de C. Y se están formando 5 estructuras encefálicas. Y esto también permite, ¿verdad?, que haya un crecimiento y una activa mitosis de todo este conjunto que va a formar la cara. Y de tal manera de que la cara, posteriormente, sufre un crecimiento así como transversal. Y todas aquellas estructuras, como por ejemplo el ojo, que está ubicado lateralmente, van tomando posiciones relativas y se van frontalizando paulatinamente. Ahora, vemos aquí que con este evento, ¿verdad?,
donde la cara va creciendo en extensión vertical, pero sobre todo de manera horizontal, permite que el crecimiento y la proliferación de los procesos nasales medios se vayan acercando entre sí. Ya tenemos que el proceso mandibular está parcialmente fusionado. Y estos otros dos procesos, ¿verdad?, que son los procesos nasales mediales, se van aproximando entre sí. Mensaje. Bien, continuando, entonces, vemos otra etapa del desarrollo. Una vez que se han fusionado, vemos aquí, ya vemos los procesos mandibulares que se han fusionado completamente, ¿ya? Y aquí podemos ver otro aspecto del proceso en la formación de la nariz, donde los procesos nasales mediales se fusionan, se acercan entre sí, ¿ya? Forman una unidad, pero no tan solo se fusionan, sino que proliferan hacia la porción caudal y hacia la porción interior, o sea, conformando el techo del este modelo, ¿ya? La primera porción del techo. De tal manera que van a formar una estructura que se llama filtro, el que está aquí, ¿ya? Y posteriormente, en la porción anterior, ¿verdad?, levantando esto, van a formar la premaxila, donde se ubican los incisivos, ¿verdad? Y conformando la primera porción del techo del paladar, va a formar el paladar primario. De tal manera que de los procesos nasales mediales, ¿verdad?, fusionados, surgen estos tres segmentos. El segmento intermaxilar se forma el filtro, la premaxila y el paladar primario. Otra cosa que podemos ver aquí, que es el surco lagrimal. Algo que no debemos olvidar, que cada uno de estos procesos, ¿verdad?, está separado por profundos surcos. Vean ustedes un surco. Anteriormente también voy a volver una diapositiva atrás, para que la veamos. Vean ustedes que hay profundos surcos, ¿ya? ¿Ya? Y aquí tenemos también parte del surco lagrimal, que es un surco, ¿verdad?, que se extiende principalmente desde la formación del ojo hasta la cavidad oral, como lo vemos aquí, este que tenemos aquí. Volviendo a nuestra diapositiva anterior, vemos exactamente igual. Aquí está la formación del ojo, del globo ocular, como lo vemos aquí, ¿ya? Y hay un surco. Este surco lagrimal, ¿verdad?, desemboca principalmente en la cavidad oral. Ahora, en la fusión de la nariz, ya conformado el proceso intermaxilar, podemos ver que el proceso maxilar se fusiona directamente con los procesos nasales medios fusionados, ya una vez que están fusionados, no antes. Por lo tanto, hay una proliferación activa del tejido mesenquimático, del proceso maxilar, y termina por fusionarse, ¿verdad?, con el proceso nasomedial fusionado. Ahora, ¿por qué no con el proceso nasolateral? Porque en medio de ello está el surco nasolacrimal. ¿Ya? El surco nasolacrimal va a conformar una estructura cordonal inicial, ¿ya?, que después se va a cavitar, ¿verdad?, y va a quedar solamente revestida o conformado como un tubito, ¿verdad?, con epitelio externo e interno, ¿ya?, externo ectodérmica e interno endodérmico. De tal manera que la fusión real lo constituye el proceso maxilar con los procesos nasales mediales. Y de esa manera se conforma el labio superior. El labio superior está conformado por el proceso maxilar,
y por el proceso nasal medial fusionado, como lo vemos aquí, con la intermaxilar. ¿Ya? ¿Cómo se forman las mejillas? La mejilla se forma principalmente, esta es la mejilla, a partir del proceso maxilar. ¿Y cómo se forma el mentón? A partir de los procesos mandibulares fusionados. También podemos ver aquí que hay un crecimiento expansivo, principalmente del proceso nasomedial y posteriormente nasolateral, para conformar, ¿verdad?, el cuerpo de la nariz. Ahora, la fosita nasal, como lo tenemos aquí, por algo se llama fosita, ¿verdad?, converge en profundidad principalmente con la cavidad oral, porque solamente a este nivel tenemos conformado el paladar primario, que va a dar lugar al paladar duro principalmente. Y el paladar primario lo vamos a ver que es la primera porción que surge de los procesos nasales medio fusionados, ¿verdad? Y constituye la porción anterior del paladar. Entonces aquí tenemos básicamente un pequeño, no es un surco, sino que un pequeño quiebre, ¿verdad? Una pequeña división entre lo que va a ser la frente, entre lo que va a ser la nariz, las mejillas, que provienen principalmente de los procesos maxilares, el mentón de los procesos mandibulares, ¿verdad? Y aquí, básicamente, vean ustedes que hay una unión y una fusión lateral entre los procesos maxilar y mandibular para constituir el límite posteriormente de los labios. Aquí vamos a ver algunos aspectos moleculares que son importantes. Lo voy a leer y después lo voy a explicar. El Sonic Hedgehog, ya, con el factor de crecimiento fibroblástico, se ubica en el vértice de los procesos frontal, frontonasal y maxilar. Aquí, en este sector. ¿Ya? Le puse la imagen. Y actúan como un organizador morfogenético que estimula el crecimiento del tejido mesenquimático adyacente a los primordios faciales. Ahora, ¿por qué crece y por qué principalmente se forman los procesos nasomediales y nasolaterales? Porque existe un organizador morfogenético. Vamos a hacer un pequeño remedio con la notocorda. La notocorda es un inductor primario, ¿verdad?, del tejido ectodérmico suprayacente para formar principalmente el tejido nervioso. En este caso, ¿verdad?, el que organiza y el que induce, ¿verdad?, es el ectoderma. ¿Y cómo lo hace? Expresando principalmente estos morfógenos, el Sonic Hedgehog y el factor de crecimiento fibroblástico. ¿Dónde actúa el ectoderma? Y esta expresión, ¿verdad?, de estas moléculas actúan sobre el tejido mesenquimático que está inmediatamente adyacente, ¿ya? Y eso permite que haya una activa división celular, ¿verdad?, y un crecimiento para la formación principalmente del labio superior y de la nariz. Ahora, ¿qué se expresa en el tejido mesenquimático? El gen MSX1 se expresa a nivel del mesénquima, justamente próximo a donde está el vértice del primordio, o sea, básicamente en estos sectores, ¿ya? O sea, donde crece básicamente el proceso nasolateral y donde se crece básicamente a nivel de expensa de la expresión del ectoderma, del Sonic Hedgehog, el factor de crecimiento fibroelástico que está ubicado a este nivel, ¿ya? Aquí habla de la zona de progreso de las extremidades porque la extremidad tiene un proceso relativamente similar, ¿ya? Habíamos hablado que existe una interacción o un mecanismo inductivo entre el ectoderma y el mesoderma adyacente. Y en este caso, ¿verdad?, este organizador morfológico lo obtiene el ectoderma, expresando esta molécula, y quien responde es a través de la expresión de este otro gen a nivel del tejido mesenquimático. También hay otro morfógeno que se expresa, que es el ácido retinoico. Y en el inicio de la formación de la cara
se exprese el ácido retinoico, porque cuando hay exceso, dice que el crecimiento del proceso frontonasal y los nasomediales se inhiben. Por lo tanto, ¿verdad? Es importante la gradiente de concentración de algún morfógeno a este nivel para permitir, ¿verdad?, la formación y delimitar la formación de la cara. Por eso que muchas veces cuando hay mayor cantidad de expresión de ácido retinoico, se producen algunas alteraciones como la que vamos a ver al final de la clase. El conducto nasolacrimal, vean ustedes, ya habíamos visto, se extiende desde la comisura interna del ojo hasta la cavidad nasal, ¿ya? Y que posteriormente se va cerrando paulatinamente y va quedando conformado, vean ustedes, delimitando principalmente esta área, ¿ya?, de los nasolaterales. Aquí lo vemos, el surco nasolacrimal, ¿ya? Al principio, por eso que habla de llorar, que generalmente cuando nosotros estamos llorando, ¿verdad?, todo lo que es el contenido lagrimal desemboca principalmente a nivel de la cavidad oral y principalmente retronasal, ¿ya? Otro concepto que vemos aquí que es el mentón. Aquí vemos que el mentón se forma a expensa de la fusión de los procesos mandibulares, como lo vemos aquí, ¿ya? Aquí hay una fusión completa de este proceso y aquí vemos la formación del mentón, ¿ya? Pero a veces hay alteración y nosotros vemos a muchas personas que tienen un hoyito en el mentón, ¿no es cierto? Un hoyuelo, ¿ya? Y eso es parte del reflejo del grado de difusión de los procesos mandibulares y una alteración de la fusión, ¿ya? Si bien es cierto, eso es un elemento que destaca en algunas personas y parece ser un elemento, digamos, de agrado, ¿verdad?, de una buena, pero no, es una falla en la fusión de los procesos mandibulares. Por otra parte, en la formación del mentón, nosotros tenemos el cartílago de Meckel, que es un cartílago transitorio, y solamente, ¿verdad?, sirve como soporte estructural y para guía en la formación del mentón. Si nosotros vemos en lo recién nacido prácticamente no hay mentón, ¿verdad? Se va conformando y estructurando después del proceso, o sea, después de los primeros meses, ¿verdad?, del crecimiento postnatal. Y obviamente deriva este cartílago del primer arco faríngeo. Y vemos aquí, y lo podemos visualizar en cada una de las imágenes, que aunque la cara se define, ¿verdad?, en la segunda semana, o sea, en la octava semana, que es el segundo mes, los cambios, ¿verdad?, relativos ocurren principalmente después del nacimiento. Por eso que los niños al nacer se parecen casi todos, con una gran cabecita, con un poco mentón, con poco cuello, ¿verdad? Inclusive con los ojos bastante grandes, un poquito separados, pero que van tomando esas posiciones relativas después del periodo postnatal. Aquí vamos a ver, ya hablamos del mentón, hablamos de la frente, ¿verdad? Vemos cómo se forma la nariz y se separa entre el proceso frontonasal y básicamente la nariz. Y vamos a hablar un poco del paladar primario. Vemos que el paladar primario surge principalmente de los procesos nasales mediales. Aquí lo vemos, ¿ya? En este sector ocurre la formación del paladar primario. Y los procesos palatinos, como lo vemos aquí, que es el paladar secundario, se forman principalmente a partir de los procesos mandibulares, ¿ya? Aquí tenemos un proceso mandibular y otro proceso mandibular. Se llaman crestas, ¿ya? Crestas palatinas. Estas crestas palatinas se forman principalmente de manera vertical. ¿Y por qué se forman verticalmente? Porque en este sector está ubicado y está creciendo y se está formando la lengua. Por lo tanto, la lengua, ¿verdad?, es un impedimento mecánico en la formación o en la estructuración definitiva de los procesos palatinos. Se crece en dirección básicamente vertical. Y posteriormente, bajo algunos procesos que vamos a ver inmediatamente, ¿verdad?, y porque hay cambios relativos en la formación de la cara,
el embrión está creciendo en términos de longitud, ¿verdad? Hay un rompimiento de membrana, ¿verdad? Y de esa manera la lengua va tomando una localización definitiva y se pueden, ¿verdad?, orientalizar, o sea, horizontalizar estos procesos palatales, que se forman entre la 6ª y la 10ª semana. Aquí tenemos la formación del paladar definitivo. Aquí vemos la lengua, aquí vemos las crestas palatinas, ¿verdad? Y aquí vemos el tabique nasal. Vemos que el borde apical de los procesos palatinos, o sea, este sector que está más oscurito, que es de origen ectodérmica, se encuentran engrosados. Y también, ¿verdad?, hay una interacción exactamente igual como lo que había en el proceso frontonasal y los procesos mandibulares. Hay una interacción entre el ectoderma y el tejido mesénquico. Uno que expresa factor de crecimiento epidérmico y el otro expresa factor de crecimiento transformado. Chiquillos, ¿me están escuchando? Por favor. Sí, profe, se escucha bien. Hagan retroalimentación porque tengo problemas un poquito de internet, ¿ya? Aquí tenemos la orientalización de los procesos palatinos. ¿Cómo ocurre? En este sector, ustedes saben que los glicosaminoglicano, principalmente no sulfatado, hay muchos glicosaminoglicano, pero principalmente ácido hialurónico, como este. Este crece, retiene agua, y también el tejido mesenquimático expresa colágeno, ¿ya? Y de esa manera, con la salida o con la localización, ¿verdad?, en su posición formal de la lengua, va a permitir, con el aumento o el incremento de estos dos constituyentes, la orientalización, principalmente horizontalización de las crestas palatinas. Ven ustedes que el tabique nasal se fusiona principalmente que proviene del frontonasal, se fusiona, ¿verdad?, con los procesos palatinos. ¿Ya? Así que el paladar queda conformado con el paladar primario, que viene de los procesos nasales medios, y las crestas palatinas para dar formación al paladar definitivo. Por lo tanto, lo que eran las fositas ya no van a desembocar principalmente en la cavidad oral, en las coanas primitivas, que es la cavidad grande, sino que en las coanas definitivas van a desembocar principalmente en la faringe, ¿ya? Se comunican con la faringe. Primero con la cavidad oral y después con la faringe. Bueno, para formar y para cerrar estos profundos surcos, no tan solo el del paladar, sino que los surcos que nosotros hemos visto entre los procesos maxilares, mandibulares, entre el maxilar, ¿verdad?, y el proceso nasomedial, ¿verdad?, se producen procesos en los cuales están implicados tres subprocesos fundamentales, que son la apoptosis, transformación epitelio-mesénquima y migración de células fuera del plano de fusión, que se localiza en el epitelio que tapiza la cavidad oral. Entonces nosotros tenemos que dejar absolutamente fusionado. ¿Qué es lo que pasa? Este epitelio que viene aquí se transforma en tejido mesenquimático para rellenar este espacio, ¿ya? Y posteriormente, ¿verdad?, el otro epitelio que se confronta entre un proceso y otro, en este caso el proceso palatino, ¿verdad?, sufre apoptosis. Pero para sellar ¿verdad?, esta porción entre un proceso y otro, y en este caso entre el proceso palatino y otro, ¿verdad?, hay migración de las células, ¿ya? Las células migran desde el plano de fusión, ¿verdad?, y se localizan en este sector, como aquí, por ejemplo, para tapizar y permitir que este epitelio absolutamente quede completo con las células. Vale decir que las células se reordenan, ¿verdad?, unas conformando el tejido mesenquimático y otro conformando el epitelio, ¿verdad?, que va a tapizar
tanto la superficie interna como externa de un proceso o de otro proceso. Y los que se confrontan van a sufrir apoptosis. Vean ustedes que la diferenciación epitelial de los segmentos regionales de la cavidad oral y nasal estarían dados por el mesénquima subyacente. O sea, ¿qué es responsable principalmente de que existan diferentes características epiteliales? Es el tejido mesenquimático. ¿Y cómo es responsable? Por la producción de factores de crecimiento que van a influir sobre la producción y distribución de moléculas de la matriz extracelular, como por ejemplo esto. Entonces los factores de crecimiento que se expresan a nivel, ¿verdad?, del ectoderma van a influir sobre principalmente moléculas de la matriz extracelular y van a permitir la diferenciación regional de los distintos epitelios. No se olviden ustedes que si nosotros vemos la cavidad oral y nasal, tenemos un epitelio de tipo respiratorio, ¿verdad?, de tipo olfatorio, de tipo pluriestratificado, ¿verdad?, no conificado, etcétera, etcétera. E incluso la cara dorsal de la lengua, ¿verdad?, es un epitelio absolutamente distinto. Bien. Algo sobre la formación de la nariz. A la cuarta semana se expresan las codas nasales. ¿Y por qué se expresa? A través del gen PAX6. En términos generales, el PAX6 es un gen que se expresa en la formación también de las extremidades y de muchas estructuras externas del individuo. Se forman los procesos, ¿verdad?, por la expresión del PAX6, nasomediales y nasolaterales. ¿Cómo se forma la nariz? Y cómo se genera principalmente la división entre la frente y la nariz a través de un surco. Se genera un puente, ¿verdad?, como lo vemos aquí, entre el proceso frontonasal y lo que va a conformar principalmente la nariz. Dijimos que las fositas nasales se forman por invaginación de las placodas, ¿ya? Y se comunica principalmente a través de una membrana que se llama oronasal. La membrana bucofaríngea tiene un segmento que comunica principalmente a la fosita con la cavidad oral, y ese segmento se llama oronasal. Se rompe a la sexta semana, y eso permite que haya una continuidad entre la cavidad nasal y las coanas primitivas, o sea, básicamente con la cavidad oral, que solamente está formada el paladar primario. La fusión de los procesos palatinos permite que la cavidad nasal se alargue, ¿ya? Y la cavidad nasal ahora se comunica, como ya lo habíamos mencionado, por la faringe. A los 3 meses se forman estas estructuras, ¿verdad?, óseas altamente vascularizadas, que son los cornetes nasales. Otras estructuras relacionadas, que vamos a hablar muy poco con respecto a ellas, son las glándulas salivales. Las glándulas salivales son engrosamientos epiteliales. La parótida tiene un origen ectodérmico, y la sublingual y submaxilar tiene origen endodérmico. Ya sabemos cuáles son las funciones de ambas. Los dientes, muy poquito, aquí alguno de sus compañeros nos puede hablar mucho más, ¿verdad? Está compuesto por matriz extracelular especializada, y obviamente está caracterizado por una migración de la célula cresta neural al maxilar y a la mandíbula. Se expresan principalmente conformando 3 estadios. Inicialmente el germen dentario, posteriormente forma una copa y una campana. El ectoderma dental inicia el desarrollo de los dientes y expresa principalmente esta molécula, la proteína morfogenética del hueso 4, el factor de crecimiento 8 y el sonigen. Estas que se expresan en el ectoderma, igual que vemos en los primordios de la cara, actúan sobre este mesénquima, derivado de la cresta neural, y obviamente para que se pueda básicamente formar y diferenciar, ¿verdad?, el diente o los diferentes dientes, se expresan componentes de la matriz. El SINDECAN, principalmente tenacina, y hay expresión de este morfógeno, que es la proteína morfogenética del hueso. O sea, aquí Víctor nos puede hablar un poco más de esto, pero en realidad el diente es una estructura sumamente compleja en su formación, y como pueden ver, ¿verdad?, el tejido
mesenquimático juega un rol sumamente importante porque forma una matriz celular especializada, como lo hace, como lo vamos a ver en el segundo semestre, que hay muchos órganos que la matriz extracelular juega un rol bien importante para conformar determinadas estructuras. Las arcos branquiales ya lo habíamos visto. Eran va extendiéndose a medida que crece el embrión y crece el tubo neural, ven ustedes que se forma el corazón, puede apagar, la bucofaringe, y el duodeno va a quedar incorporado dentro del embrión. El saco vitelino va a formar un pedículo, que vemos aquí, un conducto vitelino, y la porción ensanchada del saco vitelino que después se incorpora al cordón umbilical. Pero esto nos muestra que el amnios, básicamente, ¿verdad?, reviste el cordón umbilical. Por eso que el amnio reviste y reviste además la cara. Apague el audio. Eso, ¿no es cierto? Vean ustedes que se forman los primordios. Ya, en esta otra imagen ya podemos ver Rubio, prendí el audio. un primordio del pulmón. Cansa, Rubio, apague el audio. ¿Ya? Bien, vamos a terminar entonces viendo la formación de los arcos branquiales, porque nos faltan algunos y tenemos que terminar antes de las 9 para la prueba. Hagan retroalimentación, ¿están escuchando, jóvenes? ¿Jóvenes? Sí, Sí, profe. profe, se escucha todo. Bien, vamos a ver la formación de los arcos branquiales durante el mes. Habíamos hablado que eran 5, 4 que se visualizaban y uno rudimentario, ¿verdad? El origen, principalmente la musculatura viene del mesoderma somítico, y ya dijimos que tanto la cara como el cuello había migración de células a la cresta neural. Vemos aquí que está separado cada uno de ellos por la hendidura y por los surcos internos, y que estaba constituido por un cartílago, ¿verdad?, por un nervio y por una arteria. Importante esto porque también hablamos en el desarrollo del tubo neural las rombómeras. Vean ustedes que hay rombómeras, aquí hay 7 rombómeras, ¿verdad? Y desde la rombómera 2, 4 y 6 migran células de la cresta neural hacia los arcos faringios. Principalmente la rombómera 2 va a migrar, ¿verdad?, al arco faringio 1, de la 4 a la 2, y del 6 va a migrar células de la cresta neural al arco faringio 3. Dice que al inicio del desarrollo de los arcos branquiales, este está relacionado con la expresión de los genes HOX-B desde la rombómera, que se expresan básicamente, y luego en el ectoderma. O sea, lo más importante de esto, más que las expresiones de los genes, es básicamente que hay una derivación de la cresta neural de las rombómeras determinadas, de la 2 al arco faringio 1, de la 4, ¿verdad?, al arco faringio 2, y de la 6 al arco faringio 3. Otra de las cosas que veíamos esto que estaba constituido principalmente por un vaso, en este caso el corazoncito forma una expansión que se llama saco aórtico, que genera divisiones que cursan principalmente por los arcos faringios y van a formar la aorta dorsal como lo vemos aquí, ¿ya? Y por último vemos que la formación del cuello. Lo primero que estamos viendo aquí, que se forma entre el primero y el segundo, se forma el conducto auditivo externo, y en la bolsa se forma la trompa faringotimpánica, o receso tubo timpánico también, como lo vemos aquí, el oído medio. Y entre medio forma la membrana timpánica. Del primer arco, ¿verdad?, se separan las células y van a poblar principalmente el proceso maxilar, mandibular, se va a formar el martillo y el yunque. Del segundo arco, ¿verdad?, las células van a migrar hacia la cara para formar el ectomesénquima de la cara y formar el estribo. Y del tercer y cuarto arco van a formar estructuras de la faringe y del hueso yoide, ¿ya?, inervado por esas estructuras o por esos nervios que vemos aquí, y lo podemos aprender de memoria. Lo importante que habíamos dicho, que del segundo arco, ¿verdad?, habían señales del sonigerjo, como el factor y algunos factores de crecimiento fibroelástico, proteína morfogenética del hueso, que inducían a este tejido mesenquimático a crecer, a formar este opérculo, que se une con este relieve epicárdico. Vean ustedes que todo esto es ectoderma,
forman este seno cervical parcial y que posteriormente se oblitera y queda absolutamente liso. Por dentro de ello encontramos una serie de glándulas, ya en las bolsas. La amígdala palatina, la glándula paratiroide, ¿verdad? El timo que se forma ahí, la paratiroide inferior, superior y el cuerpo último branquial que forman las células paratiroides. ¿Ya? Ahora, estas glándulas vamos a ver en el segundo semestre. Pero vemos aquí, ¿verdad?, cómo se conforma el cuello, ¿ya?, que está absolutamente liso, ¿verdad? Aquí el conducto auditivo entre el primero y el segundo, ¿verdad? Nosotros no vemos, ¿verdad?, el primer arco porque esto va a conformar parte de la cara, de los procesos maxilar y mandibular, ¿verdad? Y la célula de la cresta neural que va a formar el ectomesénquima del segundo. Solamente vemos el conducto auditivo, ¿verdad? Y el receso tubotimpánico. También podemos ver que en la faringe, ¿verdad?, la parte ventral de la faringe se forma algo que se denomina el conducto tirogloso, como lo vemos aquí. Este conducto tirogloso, en la porción más distal, va a formar la tiroides, ¿ya? Y en la tiroides, la porción dorsal, por la migración del timo, ¿verdad?, en la porción dorsal se van a ubicar las glándulas parotiroides superiores e inferiores. Lo vamos a ver la próxima semana. Pero es importante que en la faringe nosotros entendamos que se forma este conducto tirogloso en la porción caudal, la glándula tiroides, y posteriormente este involuciona, ¿ya? En la formación de la lengua, vemos que la lengua se forma principalmente del primer arco, del tercero y del segundo. El cuerpo se forma a través de 3 eminencias, 2 eminencias linguales laterales, 1 y 2, y una porción medial que se llama tubérculo impar. Provienen del primer arco faríngeo, este forma el cuerpo de la lengua, como lo vemos aquí. Y la raíz de la lengua lo forma principalmente el tercer arco e incorpora el segundo arco, como lo pueden ver, ¿ya? De tal manera que forma la raíz. Vean ustedes que hay un surco terminal, o sea, un límite, ¿verdad?, que es súper importante. Cuando lo veamos en histología posteriormente, vamos a poder ver el límite y los corpúsculos gustativos que se ubican a ese nivel entre el cuerpo y la raíz. Y este agujero ciego, que es el límite dorsal, ¿verdad?, está dado, voy a volver uno atrás, por este agujero ciego, que es donde se conformó principalmente el conducto tirogloso y dio la formación de la glándula tiroides, ¿ya? Vemos que los otros arcos principalmente van a constituir parte de la epiglotis, como lo vemos aquí, y constituyentes principalmente de la laringe. La musculatura, obviamente, viene de los somitos, de los miotomos, ya está inervado principalmente por estas raíces nerviosas o pares craneales que ustedes pueden ver acá, y se lo estudian de nuevo. Algunas alteraciones que vemos aquí para poder terminar, vemos que hay falla de cierre, principalmente en algunos surcos, ¿verdad? Hay alteración en los cierres, principalmente entre maxilar y mandibular, y hay algo que le llamaba antiguamente el labio leporino, pero nosotros le llamamos el labio fisurado. Por lo tanto, aquí tenemos en el C, ¿verdad?, el labio fisurado, falta de fusión de los procesos maxilares con los nasomediales, es el labio fisurado. El paladar hendido no lo vemos, lo vamos a ver al tiro, falta de fusión de los procesos palatinos, y el coloboma facial o hendidura facial oblicua, que es la que vemos aquí, es distinta a la primera, porque hay una falta de fusión principalmente, ¿verdad?, entre los procesos maxilares y nasolaterales. Aquí tenemos nasolaterales y los procesos maxilares. Y esta es un ejemplo de la macrostomía, falla de fusión entre el proceso maxilar y mandibular, ¿verdad? Entonces tienen la boca absolutamente grande. Una falla, digamos, en el cierre de estos procesos. Vemos aquí algunas fallas y una variedad más común de proceso de labio fisurado, como en este, ¿verdad?, que está comprometido principalmente ambos sectores, ¿verdad?, ambas partes. Falla en el proceso, en el cierre del paladar, ¿ya? Y este se llama básicamente
compromete parte del paladar primario, ¿verdad? Y los nasales medios, ambos nasales medios, y esto, los nasales medios, y todo el paladar primario y secundario, ¿ya? El paladar hendido. Aquí vemos también el normal, algunas alteraciones, ¿verdad? Vean ustedes que es lo mismo que teníamos anteriormente, ¿ya? Pero graficado en otra imagen, ¿ya? El paladar hendido, el labio fisurado, como lo vemos aquí, en la porción medial, el coloboma facial, ¿ya? Y aquí también tenemos el paladar, coloboma facial, perdón, el paladar hendido en ambas partes. Vemos que este es el último ejemplo que nosotros tenemos de un niñito, una vista frontal y lateral de este bebé, que tiene un paladar hendido que podemos ver y el labio fisurado, ¿ya? Complicado, y aquí vemos que tiene una úvula, otra úvula, por lo tanto tiene el paladar hendido, o sea, no se unió a ese nivel. Bien, con esto tenemos ahí alguna gracia de displasia frontonasal. Vean ustedes que tiene un puente nasal ancho, o sea, prácticamente no hay un puente a ese nivel, ¿verdad? Hay un hipertelorismo, o sea, los ojos súper separados, ¿ya? La formación del puente también. Vamos a ver cuando veamos la formación del ojo por qué se produce eso. Y las narinas separadas, no hay un cierre principalmente de los procesos nasales mediales a ese nivel. Y también hay una falla de cierre, ¿verdad? A nivel del labio, hay un labio fisurado a ese nivel. Bueno, nos quedan 8 minutos, chiquillos. Si quieren preguntar algo o quieren descansar para la prueba, como ustedes quieran. Están todos estudiando. ¿Están ahí o se fueron? Estamos aquí, profe. Ah, ya. Listo. Bueno, yo creo que lo van a tener que ver la clase. Ya vimos algo de prefetal, por lo tanto esto es como introducir un poquito más de aspectos moleculares, ¿verdad?, en el desarrollo de la cara. De estas cosas, lo único que tenemos que entender que hay un organizador, que generalmente es el ectoderma, que induce al tejido mesenquimático, generando otros factores, y estos van a proliferar por una parte, ¿verdad?, y a diferenciar los sectores regionales, que eso es importante. Lo que hay que saber, cuál es cuál, o sea, dónde, ¿verdad?, se produce este este inductor primario, ¿verdad?, y dónde está ubicado y cuáles son ellos. Pero ya lo hemos visto, digamos, en el periodo prefetal, la formación, lo único nuevo que vimos, algo de la falla en los cierres y la formación de la lengua. Lo demás lo hemos visto previamente, ¿ya? No sé si pueden ver su prueba, pueden ingresar para ver su... Sí, profe, sí aparece, pero no lo podemos abrir. Me falta gente, hay 38 aquí, son 48 creo, ¿no es cierto? Sí. Faltan 10 personas. Martín, ¿qué ha pasado que te has demorado tanto en... ¿Estás por ahí, Martín Muñoz? Escucha, Martín.
No puedo visualizar, ¿están o no? Pues chiquillos, ¿ya? Porque están todos con imagen que no se puede visualizar. Coté, ¿estás ahí? Contéstame, por favor. Hola, profe. Ah, ya, eso. Hagan simplemente algo de retroalimentación para saber que están ahí, ¿ya? Nada más que eso, quiero saber si están. A los que les corresponde histología, la clase es un poquito más larga, así que necesito que se integren rápidamente a la clase para poder empezar después la prueba, ¿ya? Porque tenemos que empezar a las 10:40. Espero que estén tranquilos, no está difícil. Hola Francisco Calvo, ¿cómo estás? Está fácil, contesten tranquilamente, tienen 2 minutos por pregunta. Francisco Calvo, ¿tienes computador? Contesta, Francisco. ¿No? ¿No tienes cámara, hijo? Chicos, Nasira está por ahí. ¿Profesora? Tamara, ¿cómo van? ¿Se ve la prueba y todo? ¿Profesora me escucha? ¿Sí, te escucho? Espera, ahí sí. Nicolás Olivares me pide que le diga que no se puede meter internet, o sea, Zoom, porque está con el internet del celular y va a priorizar el internet del celular para rendir el control. Bueno, también. Pero la prueba se puede ver, ¿no es cierto? ¿Ya? Sí. Ya. Ya son las 9, ¿pueden ingresar? Seguramente más. Gracias.
Tamara. Sí, profe. ¿Han terminado? Al menos yo sí, no sé los demás. Yo no sé si... Yo igual terminé, profe. Ya, qué bueno. Nos vemos a los que les corresponde histología, nos vemos a las 9:45 porque la clase es un poquito más larga y tenemos que ya compendiarla porque para hacer la prueba, ¿ya? Además la prueba es un poquito más larga que la otra. Así que tenemos que... ¿Estuvo bien, Tamara? Sí, yo la encontré un poquito difícil, pero estuvo bien. No hubo ningún problema. No, no creo. ¿Sí? A lo mejor. Se estaba acostumbrando en realidad como yo pregunto, puede ser. Mm. Ya. Tamara, la próxima semana igualmente hay prueba de biología y de histología, ¿ya? Ujú. Nos queda... te voy a mandar por escrito lo que nos corresponde y quiero aprovechar estos 2 minutos para conversar contigo porque tenemos ayudante en embriología y en histología. Y yo quería ver si le puedo dar tu correo, parece que se comuniquen contigo, y a lo mejor van a hacer alguna reunión, no sé, o aquellas personas que quieran que sean reforzar algunos conceptos, por ejemplo, no sé si individual o grupal, sobre embriología y histología, para ir apoyando no tan solo las pruebas de ahora, sino que básicamente el proceso que viene en el segundo semestre. Ujú. No sé si te importa si les doy el correo a ellos, No, para nada. De hecho, mejor que sean presentes. ¿no es cierto? Ya está. De todas maneras, la escuela lo está evaluando, pero como nosotros estamos terminando el proceso, prefiero que ellos se vayan relacionando a partir de ahora, ¿no? Independiente de sobre todo un par de ellos, y en biología, que creo que les va a ser útil, ¿ya? Porque vamos a cambiar, o sea, el nivel de exigencia en el segundo semestre es un poquito más fuerte. Entonces, más vale ir teniendo los conceptos de este semestre, como estamos un poquito alicaídos, digamos, en términos del aprendizaje, y reforzando conceptos. ¿Ya? Así que yo le voy a decir a ellos que se conecte contigo, le voy a dar su correo, y según ellos querían realizar una reunión por Meet, por ejemplo, con el curso, así que no quiero cargarte la mata, digamos, en el buen sentido de que tengas mucho más responsabilidad y obligaciones, pero si quieres tú puedes derivar a otra persona, como tú quieras. ¿Ya, Tamara? No, no, feliz. Ya. Sí, pues porque en realidad creo que ellos tienen material de los años anteriores, entonces les puede ser de utilidad. Ya, entonces vamos a terminarlo para que puedan descansar un poquito más y ingresamos a las 9:45 en punto. ¿Ya, chiquillos? ¿Tamara? Sí, claro. Ya está, que estén bien, cuídense. Chao, profe. Chao, que estén bien, chao.